Saludos, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este espacio Luz a las Naciones. Espero que cada uno de ustedes esté bien en este maravilloso día y que este día sea mejor que el día de ayer. Así que te deseo lo mejor, una lluvia de bendición para ti, para los tuyos. Bueno, vamos a estar hablando hoy de un tema muy controversial, de un tema para muchos que no les gusta, otros sí. Vamos a estar hablando de la bomba detonadora cada tiempo de Israel y Hamás, el pueblo palestino. Y es que este tema, pues, en las redes sociales, en la noticia, tú lo has escuchado ya. Por lo tanto, vamos a ir desde la raíz del problema, porque a veces nosotros damos informaciones y simplemente no vamos a lo básico. Por lo tanto, a veces estamos muy desinformados y seguimos desinformados. ¿Por qué? Porque no vamos a la raíz del problema. Por lo tanto, es esencial para yo poder dar una información lo más cercano posible a la verdad. Tengo que ir a las fuentes o tengo que ir a la raíz del problema, ¿sí? Bueno, Israel, Palestina. Israel, el pueblo escogido según las escrituras. Palestina, el pueblo árabe. Y es que no es de uno alarmarse, ¿no? Con esta situación que estamos viviendo acerca de que Israel y Palestina están en guerra, ya que esto va de tiempo en tiempo, pero a veces va de mal en peor, ¿sí? Por lo tanto, aquí vemos dos bandos que quieren, pues, uno quiere vivir, sobrevivir, y el otro quiere desaparecerlo completamente. Hay escrito del grupo Hamás, que es un grupo político, militar, terrorista, que ha escrito que quiere acabar, aniquilar completamente el Estado de Israel, completamente, quiere borrarlo del mapa, ¿sí? Por lo tanto, nosotros no podemos quizá ir ni a un bando que gane la guerra, un bando, ni el otro, porque ninguna guerra nadie gana, en ninguna guerra no hay ganador, todos perdemos. Ustedes ven en el transcurso de la historia, Primera Guerra Mundial, 10 millones de personas, la infraestructura, la tierra se queda estéril, bombas nucleares, etc. Segunda Guerra Mundial también, 50 millones de muertos, otra vez la infraestructura, las ciudades desoladas, destruida la familia, dividida la familia. O sea, en ninguna guerra no hay ganador. Al contrario, todos perdemos, todos somos perdedores, porque si se señala la guerra o se declara guerra, en este caso el primer ministro de Israel le declaró la guerra al movimiento, al grupo Hamás, ¿sí? Por lo tanto, si hay guerra, quiere decir que no se ha llegado a un acuerdo. Por lo tanto, es peligroso eso, decir, ¿no? Hemos dialogado o no hemos dialogado y no hemos llegado a un acuerdo. Por lo tanto, se activa la alarma de guerra, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con decir, pues, mi deseo es que gane la guerra Israel o mi deseo es que gane la guerra Palestina, porque, vuelvo y reitero, la guerra no deja nada bueno, ni cuando se está haciendo, ni después que termina la guerra. ¿Por qué? Porque la tierra sufre. El ser humano sufre, los dos bandos, tenemos a los israelitas, que no sé cuánto es el número de muertos, según la última vez que vi la noticia, dan un de muertos hay como 1000, y en el bando de Palestina hay muchos muertos. Aquí no podemos decir, no, pobres israelitas, que sí, hay muchos muertos y muchos niños, según se cree, pues el grupo terrorista Hamás decapitó a 40 niños recién nacidos. Entonces, claro, es un grupo también peligroso.
para el Estado de Israel, y no simplemente para el Estado de Israel, sino para turistas que van a ese lugar. ¿Sí? Hay muchos turistas también que han sido secuestrados por Hamas, por este grupo terrorista que quiere aniquilar. Han tratado los israelitas de llegar a un acuerdo, ¿no? A un tratado de paz, yo me río, tratado de paz, y ellos han dicho que no, ¿sí? Absolutamente no. Esa es la respuesta que le ha mandado este grupo político terrorista Hamas a el Estado de Israel. Bueno, y más allá de territorio, es un antojo quizá de aniquilar por completo el Estado de Israel. No es simplemente por territorio. Esto es algo más personal quizá, que nosotros quizá lo vemos o no lo vemos, o nos hacemos el chivo loco, ¿sí? Por lo tanto, nosotros, para conocer este problema que está pasando, voy a hacer un estudio, busque nota, tome papel, lápiz. Si usted es una persona que memoriza bien las cosas, no tome ni papel ni lápiz, usted no es necesario hacerlo. Yo, pues en mi caso, como tengo una mente de pez, de pescado pequeñita, pues anoto estas cosas. Las tengo aquí en el PowerPoint y luego se las voy a presentar. Bueno, primero, existen el Estado de Israel o la ideología israelí, existen el sionismo. El sionismo religioso, que viene siendo las promesas que Dios le da a los patriarcas Abraham, Isaac y a Jacob, que sus descendencias iban a estar o a plantarse en Canaán, en Israel, en la tierra prometida. Dios le iba a dar a la descendencia de Abraham, a la descendencia de Isaac, ustedes saben, la tierra prometida. Ese es el sionismo. La palabra sionismo viene de Sión, de plantarse en Sión, en Jerusalén. Sabemos que Sión, el monte Sión, ustedes lo han escuchado mucho, está cerca de Jerusalén, ¿sí? Por lo tanto, hay una promesa. Este es el sionismo religioso. El sionismo político viene naciendo a finales del siglo XIX. Ustedes saben que los judíos constantemente tenían que salir de Israel a otras naciones. Por ejemplo, los exilios que se vivió Israel tiempos atrás. Aquí vemos Babilonia, Medo Persa, los griegos y los romanos. Ellos se llevaron, o en este caso Babilonia, se llevó el reinado del sur, y los asirios se llevaron primero en el año 722, se llevaron primero el reinado del norte. Recuerden, cuando se asientan los judíos en Israel, comandado en ese entonces por Josué y Caleb. Recuerden, Moisés no pudo entrar por circunstancias que ya sabemos. Simplemente Dios le dio el permiso para que viera la tierra de Israel. ¿Sí? Este es el sionismo religioso. Esa promesa, ese asentamiento de los israelitas cuando estaban nómadas, ¿no?, por el desierto, de asentarse en la tierra prometida, conocida hoy como Israel. Más adelante sabemos lo que sucede. Surgen los jueces. En el tiempo que estaba gobernando el rey Salomón, se dividen las dos tribus. Reinado del norte con 10 tribus, Roboam, y el reinado del sur, 2 tribus, levitas y Judá. Por lo tanto, en el reinado del norte se va primeramente llevado cautivos
por los asirios en el año 722. Ya vemos la primer exilio que experimenta Israel. Luego, en el año 589, por ahí, 89, 590 antes de Cristo, el reinado del sur fue llevado a cautiverio. ¿Por quién? Por Nabucodonosor II. Por lo tanto, ya vemos que ya no hay en este territorio tantos judíos asentados, ¿sí? Ya luego vemos cómo reyes que no eran judíos ponen gentiles, personas que no son judíos, a ocupar la tierra de Israel. En este caso, no lo vamos a llamar samaritano en el reinado del sur, Samaria. Ya habían personas ocupando Israel cuando esto eran llevados al exilio. En este caso estaban en Babilonia. Bueno, más adelante se cumple la profecía de Jeremías, número 1, que iban a ser llevados por Babilonia, se cumplió. Más adelante también Jeremías mismo dice que serán llevados nuevamente, o sea, retornará los judíos hacia su tierra prometida, que es Israel. Esto está en muchas profetas en la Biblia, muchas profecías. Ahí ustedes pueden ver a Ezequiel 34:13, Ezequiel 37, Ezequiel 36, 24, Jeremías 27. Habla de un retorno, de que el pueblo de Israel, cuando pasen 70 años de exilio, según Jeremías, iban a retornar a su tierra, a Israel. Ya estaba ocupada, ¿sí?, por personas que no eran judíos en sí, ¿sí? Los samaritanos puede ser una mezcla, ¿no?, de personas de otra nación y judíos. Se quedaron una minoría en Jerusalén. Seguimos con la historia para no perder el hilo. Esdras, Nehemías, recuerden, ¿no?, lo que pasó en el año 539. ¿Qué hizo Ciro? Ciro le da carta, según Esdras capítulo 1, ustedes lo pueden ver, le da carta de que con el permiso de que los judíos puedan retornar a su tierra, hacer la aliyá, retorno a su tierra, y construya y se establezcan nuevamente aquí. Esto está en Esdras capítulo 1, ¿no? El permiso, dice la Biblia, que Dios despertó el espíritu de ¿quién? De Ciro. Hay una profecía también en Isaías capítulo 45, ustedes lo pueden leer, acerca del Ciro el Grande, y dice que Dios lo iba a utilizar para darle permiso a los judíos para que puedan retornar y puedan plantarse nuevamente en la tierra prometida, ¿sí? Por lo tanto, vemos aquí a Ciro haciendo el deber, el trabajo de ungido. Dicho sea de paso, aquí ungido es el Mesías. Uno de los roles que tenía o que debe de cumplir el Mesías era de nuevo reunir a Israel en su tierra, reunir las 12 tribus, y no simplemente eso, de que también Ciro le da permiso a que reconstruyan su ciudad y reconstruyan el templo, ¿sí? Y una de las cosas que tiene que ser políticamente correcto el Mesías es eso, una de las cosas. Hay más cosas, ¿sí? Aquí voy a pararme un poco, y es que no a pararme de hablar, y es que nosotros tenemos que tener en mente algo. Los judíos, aquí vemos la participación de las demás naciones. Los judíos vuelven a su tierra, retornan a su tierra, siempre con el permiso de un gobernante. Por ejemplo, ustedes ven cómo Dios le dice constantemente a Moisés: ve donde el faraón y deje ir a mi pueblo. Ustedes pensarán como quizá yo lo estoy pensando, pero si tú eres Dios, tú lo puedes sacar sin el permiso del faraón.
sin el permiso de aquel que está maltratando a Israel, que aquel que está utilizando la creatividad de los judíos para hacer sus cosas, de aquel que está haciendo todas las cosas, maltratando, siendo esclavo, y está multiplicando su trabajo para que no te adoren. Tú lo puedes sacar, y es que hay un reglamento, el espiritual y el físico, de que el gobernante y las naciones son los que tienen que darle el permiso a Israel para que ellos vuelvan a su tierra, retornen a su tierra, y sin ese permiso no pueden salir. No se puede establecer la nación judía de una manera clara, o de una manera más legal, es la palabra. Por lo tanto, tienen que darle permiso a las naciones, tienen que decretar, hablar y decir: Israel tiene que ir a retornar a su pueblo legalmente. Nosotros, con nuestra boca, con nuestra firma, le damos ese permiso a que vayan a su tierra. Por lo tanto, ustedes ven lo que tuvo que pasar con Egipto, con el faraón, para que Egipto le diera el permiso y que saliera de su boca darle ese permiso a que vayan, ¿no?, a la tierra prometida. Por lo tanto, vemos aquí en Ciro también, ¿sí? Estamos hablando ya años después que sucedió estas cosas con Ciro. Después, para no cansarle con la historia, pasa lo mismo en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Después que pasa todas esas cosas, todos esos desastres, se reúne las Naciones Unidas, la ONU, a debatir el tema sobre Palestina e Israel. ¿Qué pasa? Que llegan a una conclusión. Dice la ONU, dice en el 1948, le da el permiso a que los judíos retornen y se establezcan ahí, pero a los palestinos también le da, pues, la amistad face to face. Por lo tanto, vemos aquí ya que nuevamente le dan ese permiso a los judíos, también a los palestinos que estaban ahí, de que vuelvan a retornar y que Israel sea una nación. Por eso que en el 1948 Israel se declara como una nación independiente, ya que venían, luchando con esas cosas, ¿no?, con la independencia de Israel, ser una nación independiente, ¿no? Por lo tanto, vemos aquí que ya se logró, ¿no?, esa redención que ellos esperaban, ser como una nación. Ahora, después que en ese año se declara Israel como nación independiente, y una parte también la declara Palestina, que le correspondía una parte de esa nación, se levantan los árabes en contra de los israelitas. Cuando están construyendo, se levantó Líbano, se levantó Irak, se levantó las naciones mayormente que están rodeando a Israel, y le hicieron la guerra y le dijeron: no puede ser así, queremos exterminarlo, no queremos hacer acuerdo de paz. Se levantó también Egipto: no queremos hacer acuerdo de paz, queremos exterminar esta gente o esta nación. Por lo tanto, vemos aquí una lucha constantemente con esta tierra. Pero ¿por qué es tan apreciada por las naciones alrededor, por los árabes, por los judíos, por los cristianos? Sabemos que existen 3 religiones monoteístas, la religión, ¿no?, que predomina mayormente. Aquí tenemos la religión monoteísta judía, que del judaísmo, podríamos decir, nace el cristianismo y también el islam. Estas son las 3 religiones mayormente que se conocen en el mundo. Bueno, ahí está el hindú también, que es
una religión grande. Por lo tanto, pero vamos a concentrarnos en estas tres religiones y que tienen que ver con estas guerras, que tienen que ver estas religiones con lo que está pasando y con lo que pasará más adelante quizás. Por lo tanto, vemos aquí, con el cristianismo tenemos el pensamiento cristiano, que Jesús, ¿no?, nació en ese lugar, creció en ese lugar y murió y resucitó y ascendió al cielo en ese lugar. En el judaísmo tenemos la tierra prometida, sin duda alguna. Ya lo hemos dicho en Génesis capítulo 13 verso 5, Génesis capítulo 15 verso 8, Génesis capítulo 28 verso 15. Aquí le estoy citando donde Dios hay más. En Deuteronomio, si quieren más referencia, en Deuteronomio 34 verso 4 habla también de esto, de una tierra prometida, que Dios les promete una tierra. Después vienen los profetas cuando ellos están en el exilio, donde Dios dice: y yo lo restauraré y lo devolveré a su tierra. Constantemente los profetas están diciéndoles a los israelitas cuando están en el exilio: lo volveré a su tierra, serán de nuevo una nación unida. Hay una promesa profética, ¿sí? Bueno, esto es el sionismo religioso. Ahora, vuelvo y reitero, estamos hablando del sionismo político, ¿sí? El sionismo político comienza a surgir en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Ahora, mi pregunta es: ¿por qué nace el sionismo político? ¿Cuáles las intenciones del sionismo político de plantar nuevamente a los judíos a su tierra prometida, Israel? Y es que el sionismo político se levanta con la intención de que los judíos en masa, no todos los judíos que se desplazaron a Turquía, se desplazaban a Europa completo, volvieran a su tierra de Israel. Y es que en el siglo XIX nació lo que nosotros conocemos como antisemitas. ¿Qué quiere decir antisemitas? El odio contra los judíos. Eso es lo que se estaba propagando en toda Europa, con los judíos que iban a Francia, con los judíos que iban al reino de Inglaterra, ¿no? Todo, absolutamente todo los expulsaban. Y aquí en el PowerPoint, le estoy haciendo un spoiler, en el PowerPoint tengo algunas fechas que llegaban judíos a X lugar en Europa y los expulsaban, los maltrataban. Entonces, este sionismo político lo que hace es una ideología donde hace que estos judíos quieran pues volver de nuevo a su tierra prometida. ¿Para qué? Para que no sufran más el antisemitismo. La palabra antisemitas sabemos, ¿no?, que corresponde a Sem, la descendencia, Sem, la descendencia de Abraham, ¿sí?, conocido mayormente como los israelitas o los judíos o los hebreos. Por lo tanto, vemos aquí un plan, una estrategia que el sionismo político va a hacer. ¿Para qué? Para que los judíos hagan aliyá y puedan retornar a su tierra y que no sean maltratados física y psicológicamente. Eso fue lo que pasó también con Alemania, con los nazis, ¿no?, con Adolf Hitler, que mató más o menos unos cuantos miles de judíos. Hitler pues tenía una mentalidad compleja, una mentalidad un poco superior. Creía que su raza era superior, ¿no?, su nación. Pensaba simplemente en él y en los suyos. Por lo tanto, creía que los demás, en este caso los judíos, los negros, los testigos de Jehová, los que son de otra nación, eran inferior. Tenía un poco de complejidad, ¿no? El inferior quizá era él y lo que hacían, lo que él decía. Por lo tanto, vemos aquí
que este sionismo político se va a levantar. ¿Para qué? Para que estos judíos retornen. Pero esto, cuando ellos retornaban poco a poco, estaban ahí los árabes. Quizás los árabes y los judíos siempre han estado así, no peleándose tanto. Esto ha surgido ya en el transcurso del tiempo por problemas territoriales o problemas religiosos, ¿sí? En este caso los musulmanes radicales, no todos los musulmanes tienen ese pensamiento, no todos los musulmanes pues tienen un pensamiento como los terroristas de Hamas o ISIS, por ejemplo, el grupo ISIS. No todos, ¿no? O la mayoría no tienen ese pensamiento, ¿no? Ese pensamiento, yo creo, de terrorismo es un pensamiento errado. No tiene nada que ver con la religión musulmana o el Islam. No tiene nada que ver, ¿sí? Bueno, por lo tanto, vamos a poner el PowerPoint para así ir de acorde a lo que queremos explicar mucho mejor. Pero yo creo que estamos entendiendo un poco más el merequetén que está pasando. Yo lo que quiero ver ahora sí. Ok. ¿Qué tal si yo me quito de aquí para que la raya esta roja no se grabe? Yo creo que sí, me voy a quitar. Un momento. Ok. Bueno, entonces, número 1, ya hemos explicado lo que es el sionismo. Existen 2 clases del sionismo. No quiero cansarlo constantemente, pero hay que una y otra vez decirle acerca de este asunto, ¿no? El sionismo político, dirigido por este señor, sionismo político a finales del siglo XIX. El término sionista, por su parte, surgió en Europa Central, lo que hemos dicho oriental, a final del siglo XIX, como respuesta al antisemitismo. Su creación se atribuye al periodista autor húngaro de origen judío, Teodoro Herr. Él tiene también un libro titulado Libro Judío, un periodista muy conocido también por el pueblo judío, y hizo muchas cosas a favor del pueblo judío acerca del sionismo político. Sí, el sionismo religioso tiene que ver, ¿no?, con plantarse en el Estado, pero a base, ¿no?, a las promesas que Dios le hizo a Abraham, Isaac y a Jacob, a base a no tener, por ejemplo, un libro legal, no autorizado por las naciones que están a favor de que se planten o que se establezcan en esta tierra prometida. Pero el sionismo político lo que va a proponer es tener, ¿no?, volver al Estado de Israel, pero de una manera legal, a que las naciones que estén gobernando, lo más poderoso, le den la autoridad, la legalización de que ellos se establezcan en Israel como una nación independiente. Este es el sionismo político. Hay otro sionismo y es el antisionismo. Judíos que están en contra del sionismo, de la ideología sionismo, ¿sí? Estos judíos mayormente son minoría, son aquellos que se oponen y dicen que el Estado de Israel no es un Estado, que Israel no puede ser un Estado, ¿no? Y están a favor, escuchen bien, están a favor de los palestinos. Esto es un grupo judío ortodoxo minorista que dicen que Israel no se puede o no se debería llamar un Estado hasta que el Mesías venga. Para ello, el Mesías es que lo va a llamar Estado de Israel, mas antes no se puede llamar así. ¿Por qué? Porque esta religión judía, son judíos, dicen que el Mesías es que le va pues a decir qué territorio, qué lugares le pertenece a los israelitas, mas no antes, y son antisionistas, ¿sí? Voy a ponerlo aquí a ver si lo encuentro. Ellos son
son Neturei Karta. Es un pequeño grupo de judíos que rechazan cualquier forma de sionismo, en la creencia de que a los judíos se les prohíba tener su propio estado hasta la venida del Mashiach o del Mesías. ¿Sí? Esto están en contra, por eso que ustedes ven y con estas personas y uno tiende a confundirse. En este caso yo me confundía, dije, pero estos no son judíos que están en contra del sionismo, están en contra de la liberación, de la independencia de los judíos de Israel. Y ya hasta que indagué un poco, hasta que investigué, me di cuenta que este es un grupo minorista y muchos judíos también están en contra de este grupo. Y le dicen cómo va a ser que tú prohíbas que el Estado de Israel sea una nación independiente, ¿sí? Porque son cerrados, estas personas son media cerradas, ¿sí? Hay muchos judíos que dicen que esta persona tiene la mente de mosquito, de mosca. Un mosquito tiene la mente más grande o más abierta que estas personas, ¿sí? Pero yo no soy quien para juzgar a nadie. Bueno, seguimos. Miren aquí lo que yo le dije con la expulsión de los judíos en Europa. No lo quería nadie en Europa, esos grupos. Por ejemplo, en Inglaterra, el reino de Inglaterra, en el 1990 después de Cristo, ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, fueron expulsados de Inglaterra. Después se fueron un poco al sur. Y en el reinado de Francia, en el 1306 hasta el 1396, por Felipe IV de Francia fueron expulsados. En Al-Ándalus, aquí en España, también fueron expulsados por los musulmanes. Recuerden que los musulmanes pues conquistaron, ¿no? Se plantaron en España y fueron expulsados mayormente en esta fecha. El reino de España, muy conocida, en el 1942 por los reyes católicos. Ustedes saben, lo que estudian un poco la historia, que los judíos también fueron expulsados de España. También el reino de Portugal en el 1496, ordenado por quien, por el rey Manuel I de Portugal, bajo la presión de los reyes católicos. O sea, bajo esta presión, este rey Manuel I pues expulsó a los judíos también de Portugal. Ustedes se fijan con sus propios ojos, según la historia, fueron expulsados de más lugares. En Alemania ni se diga, contra los nazis, la guerra nazi, ¿no? En contra de los judíos y de los negros. Imagínense yo en mi caso, si estuviera en el tiempo de los nazis, de Hitler, pues yo fuera una víctima más quizá, ¿no? Porque este personaje no simplemente estaba en contra, vuelvo y repito, de los judíos, sino en contra de también los de color y de otras religiones, como los testigos de Jehová. Bueno, miren, aquí es este recorrido que más o menos, recuerden que los judíos, ¿por qué salieron de su tierra? Y ustedes dirán, ¿por qué salieron, no? Para después que otras personas, los árabes, también ocupen su tierra. No, es que tuvieron obligados de salir de su tierra por la circunstancia que estaba pasando Israel. Recuerden, los babilonios, después los medo-persas le dan permiso para que ellos retornen a Israel y construyan su ciudad y construyan el templo y vuelvan a las fiestas bíblicas y etc, etc. Después vienen los griegos también y quieren también gobernar, conquistar al Estado de Israel. Sí, esto vuelven y caen en manos de los griegos, de los helenistas, ¿sí? Y hay una lucha interna, ustedes saben, ¿no? Los macabeos contra los helenistas, contra los seleucidas, el imperio seleucida sirio, y tienen una batalla constantemente. Luego no se termina ahí. Luego viene, después de los griegos, seleucida, el imperio romano. El imperio romano en el 337, ¿no? Hasta el 300 y algo. Y ya saben lo que pasó 3 veces en el imperio romano. Tratan de
los judíos de independizarse de Roma. Tenemos 3 fechas importantísimas. Año 68 al 70, ya saben lo que pasó. Los judíos tratan de independizarse de Roma. Intento fallido por los judíos. Los romanos le ganan y destruyen el templo en los años 70, buscando los romanos de debilitar a los judíos. Creían pues que su fortaleza venía del templo, ¿no? Trataron de debilitarlo. Luego se levanta otra vez otro grupo, años 116 al 117, se levanta otro grupo y ataca a los romanos para independizarse de Roma. Intento fallido otra vez. Los judíos pues son derrotados. Luego, la última que sucede es en el año 135 después de Cristo, ¿sí? Y vemos aquí donde Adriano, el emperador Adriano, derrota nuevamente a los judíos, comandado por Bar Kokhba. Creo que lo dije bien, Bar Kokhba, ¿no? Que fue ungido como el Mesías de los judíos en el año 135 y batalló unos cuantos años para ganar la independencia. Reitero, fue ungido por Rabí Akiva, ¿sí? Fue también crucificado, repito, cuando una persona se declaraba el Mesías en Israel, automáticamente era crucificado. Eso fue lo que pasó también con Jesús. Sí, muchas personas dicen, no, que Jesús lo mataron los judíos. No, Jesús lo mataron los que estaban armando, más que todo, y los corruptos. Y Roma también, ¿no? El imperio que estaba en ese entonces romano, porque claro, judío que se declaraba Mesías, judío que era llevado a ser crucificado. ¿Por qué? Porque era una sublemación. No, olía sublemación, claro. Tú dices, yo soy ahora el rey de los judíos. Lo que va a tratar de hacer es sacar esa gentuza, como dicen aquí, sacar los enemigos de Israel. Claro, y para evitar eso, y para evitar una sublemación, para evitar pues una rebelión contra el imperio que estaba gobernando, en este caso Roma, tenían que crucificar a su líder y a sus seguidores, Jesús, ¿no? Y recuerden en la tablilla que le ponen en arriba de la cruz, le ponen: este es el rey de Judá, este es el rey de Israel. ¿Ustedes creen que es un honor? No, al contrario, es un escarmiento para que aquel que mire, es un mensaje subliminal, para aquel que mire la cruz, pues se lo piense 2, 3, 4, 5 veces antes de declararse Mesías. ¿Sí? Con un imperio tan peligroso como era el de Roma, te van a ir a por ti. Entonces era un mensaje subliminal, no era un honor, al contrario, era una burla, y diciendo: mire, para aquel que se declare el Mesías, escarmiente y se lo piense 2 veces. El imperio romano, muchos judíos están saliendo de Israel porque no ven el ambiente agradable para vivir. Eso es lo que pasa. Cuando hay guerra, hay pérdida de los dos bandos, ¿sí? Entonces judíos se van a la diáspora constantemente, salen de Israel, salen de Jerusalén, porque su ciudad está siendo destruida. Y no simplemente su ciudad, sino que también su gente está siendo masacrada, destruida, menospreciada, ¿sí? Entonces no hay cómo vivir. Si no se vive en paz, pues no se puede vivir. Por lo tanto, vemos aquí el imperio romano en el año 37, aquí lo tienen en la pantalla, hasta el 324 después de Cristo, ¿sí? 3 intentos fallidos, recuerden, en este imperio que estaba situado, que estaba gobernando a los israelitas. Luego viene la época bizantina. ¿Qué es la época bizantina? Sabemos que el imperio romano se dividió en 2 partes o estaba dividido en 2 partes: el imperio romano occidental y el imperio romano oriental. Turquía, lo que conocemos Asia Menor y todo el Medio Oriente, eso lo vamos a poner en el periodo bizantino, o sea, el imperio romano oriental. Año
en 324 hasta el 648. Recuerden que todos estos imperios pasaron por Israel y había muchas devastaciones. ¿Y a quién se le apetece estar así? A nadie. ¿Sí? Muchos judíos empezaron a ser la minoría, pueblo árabe, Palestina. No le dije algo antes, ¿de dónde nace el nombre Palestina? ¿Quién fue que le puso ese nombre a Palestina? Porque claro, vamos a ir desde su origen. Adriano, cuando en la última trato de independencia de Israel, destruyó parte de Israel, y esa región que ustedes ven, llamada Palestina, ¿no? En el año 8 antes de Cristo era de los filisteos. Año 8 o siglo, perdón, 8 antes de Cristo, no año 8. Siglo 8, ya 800 años atrás, era de los filisteos, le pertenecían a los filisteos. Recuerden la historia, David, Goliat, etc, etc. Estos filisteos desaparecieron con el transcurso del tiempo y ahí se plantaron árabes, vivían árabes en ese lugar. Entonces, el nombre Palestina, cuando los romanos conquistaban una nación, una ciudad, le cambiaban el nombre a las ciudades, a las provincias o a esa nación. A las provincias le cambiaban el nombre. Por ejemplo, el caso de este territorio, de esta región, que tenía otro nombre hebreo, le pusieron Palestina por Adriano. 135. Año 135 por Adriano le puso el nombre de Palestina, que viene siendo como filisteo, tierra filistea, ¿sí? Región filistea. Pero Palestina no era una nación, no estaba asentada de momento como una nación. Desde que nace Palestina nunca pues se ha decretado, jamás en la historia ni por otra nación, no era constituida una nación. Ojo con esto, era una región de los imperios que pasaban y conquistaban a Israel. No estaba constituida, no tenía una constitución, no tenía una moneda, no tenían pues reyes, no tenían gobernantes de otras naciones, pero no tenían reyes. Israel en este caso tiene un poco quizá algo a su favor, y es que arqueológicamente se ha encontrado pues muchas cosas de los judíos, de sus antepasados. Pues Israel, en el territorio israelí, ha tenido reyes, Salomón, Saúl, han plantado, han hecho pues el templo de Salomón. O sea, tienen pues arqueología que relata que ellos sí anteriormente han estado ahí, se han asentado en ese lugar. Pero los palestinos no tienen muchas cosas que se pueda decir, mira, los palestinos han estado aquí, se han plantado aquí con un gobernante. En el caso de Israel no fue así. En el caso de Israel sí han tenido reyes, sí han tenido moneda shekel, sí han tenido muchas cosas que puede decir, mira, ellos han estado aquí, ¿no? Plantado. Pero bueno, el caso es, Palestina no ha sido hasta un X tiempo una nación, sino que es una región. Nación y región es cosas distintas, ¿no? Una región es que pasaba pues al gobernante que conquistaba el territorio israelitas, los israelitas, la nación Israel. Bueno, luego de los bizantinos vemos el periodo islámico, y ustedes no se han visto algo extraño, por ejemplo, porque en Israel, en Jerusalén, ahí mismo, hay una mezquita, la mezquita más importante. ¿Y por qué? Porque en este periodo se construye pues la mezquita más importante, y esa mezquita es que representa donde Mohammed ascendió al cielo. Por eso es que yo le dije que es muy importante para las tres religiones monoteístas. Todo lo que sucedió, todas las cosas importantes que sucedieron a sus líderes monoteístas, la religión monoteísta cristiana, judía, islámica, musulmana, aconteció, usted sabe dónde, en Jerusalén. Por eso es tan importante
la tierra sagrada, la tierra prometida, ¿sí? Para estas tres religiones. Por lo tanto, vemos aquí la mezquita, ¿no? Popular que tiene esta mezquita. Dicho sea de paso, cuando ustedes van a Jerusalén y entran a esta mezquita, a este lugar tan sagrado para los musulmanes, se dice que usted está en territorio musulmán, o sea, dentro incluso de Jerusalén. Cuando usted entra ahí, usted en territorio musulmán, en ese lugar sagrado para los musulmanes, ¿sí? Y los territorios también en Jerusalén, ahí conviven las tres religiones monoteístas: cristianismo, islam y judaísmo. Ahí están todas las religiones conviviendo, ¿no? Sobrellevándose, árabes, cristianos y judíos. Bueno, seguimos. Entonces el imperio islámico 638 al 699 al 1099. Este fue el periodo donde dije que los de Islam árabe pues entraron y conquistaron parte de el Medio Oriente. Y también detrás, cuando hay un imperio gobernando en un territorio, también ellos pueden poner oficial su religión, la religión que más pues ellos se definen o estén personalmente identificados. En este caso, ustedes ven Arabia Saudí, Irán, Irak, Turquía, Líbano, todos son musulmanes. Mayormente el 90% son musulmanes. ¿Por qué? Porque en esta fecha que estamos hablando, la religión islámica que predominaba era la religión musulmana, ¿sí? El periodo mameluco fue en el año después de la cruzada, Sabemos qué pasó. Los católicos vuelven a hacer esa cruzada hasta llegar a Israel en el 1099 hasta el 1260. Usted sabe lo que pasó ya. Los católicos van a hacer esta cruzada hasta llegar a Jerusalén y conquistarla. Ese es el objetivo de los católicos. ¿Por qué? Porque ellos creían que le pertenecía, porque, bueno, los judíos mataron a su Mesías y etc. Y ellos querían plantarse nuevamente en Jerusalén. Por eso yo le digo que fue importante para las tres, o son importantes para las tres religiones monoteístas. Hubo peleas religiosas también en estas cruzadas, ¿no? En estas convenciones musulmanas, etc. Luego, en el imperio mameluco 1260 al 1517, en el año 1260, Palestina era parte del imperio de los mamelucos, que gobernaron primero en Turquía y después un imperio muy controversial que nos va a traer mucha luz a lo que queremos referirnos hoy en día. Es el Imperio Otomano. Aquí póngase cómodo. El Imperio Otomano, ya sabemos, ¿no?, que nace en Asia Menor y se va desplazando hacia todo Medio Oriente. Ya sabemos que la religión que predomina en Turquía, en Asia Menor, conocida actualmente como Turquía, es musulmana. La mayoría musulmana, y los territorios árabes hoy en día también son musulmanes, ¿no? Tuvieron mucha influencia, ¿no?, en su tiempo, ¿sí? Mohammed y el Corán. Entonces, en el 1917 existe el Imperio Otomano. Aquí es que entra lo que vamos un poco a ver, lo que está pasando hoy en día. El Imperio Otomano también estaba surgiendo en estos años otro imperio, el imperio o el reinado de Inglaterra. ¿Y qué tiene que ver el Imperio Otomano con el reinado de Inglaterra? Y es que lo que hará Inglaterra es tratar de conquistar al Medio Oriente. Sabe que Inglaterra en el siglo XIX, no mal si me equivoco, fue un boom a la industria, ¿sí? Pero también
años atrás eran un territorio de conquista. Inglaterra no se queda atrás, por eso ustedes ven Australia, Medio Oriente, la India, hablan en su parte, África habla en su parte inglés. ¿Por qué? Porque Inglaterra también se lanzó a ese papel de conquista, no quería quedarse atrás. Con también España, pero España, usted sabe, América Latina, pero Inglaterra no quería quedarse atrás. Francia también se fue a la conquista, ¿no? Con Inglaterra. No querían quedarse atrás. Veían que las naciones también, la más poderosa, iban a la conquista, iban a colonizar. Por lo tanto, a Inglaterra, a los británicos, se le antojó colonizar o conquistar Asia Menor, que es Turquía. En ese tiempo eran los otomanos, el imperio otomano que estaba. ¿Qué pasa? Que Inglaterra va a buscar algunos cuantos aliados para poder conquistar Medio Oriente, o los otomanos, quitarse del medio, perdón, a los otomanos y poder seguir, ¿no?, esparciendo su territorio por Medio Oriente. ¿Qué va a hacer? Inglaterra va a buscar de aliado a los franceses, a los rusos, para que le ayuden con esto. Y después se le dicen los franceses, y se ponen de acuerdo y dicen: cuando nosotros conquistemos y nos quitemos del medio primero a el Imperio Otomano, ahí vamos a entrar al Medio Oriente, porque la puerta del Medio Oriente empieza en Turquía. ¿Sí? Es una puerta para entrar al Medio Oriente. Por lo tanto, se tenían que quitar a los otomanos del medio. Por lo tanto, ellos buscan la manera y la estrategia de buscar al aliado dentro del Imperio Otomano. ¿Y quién estaban ahí? Adivinen. Estaban ahí los palestinos, y buscan de aliado a los palestinos, y le prometen a los palestinos, los ingleses, que si ellos ganan a los otomanos, le iban a entregar la tierra, ¿no? Esa tierra va a ser legalmente de los palestinos. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que ellos ganan la tierra, Francia, Rusia y Inglaterra le ganan a los otomanos, al Imperio Otomano. ¿Qué pasa? Que se van a dividir la tierra de la siguiente manera. Francia se queda con los Líbanos, Irán, el suroeste, creo, de Irán. Se queda con Egipto, creo también Francia. Y Inglaterra se queda con la parte de los israelitas, de la tierra prometida. Ya ven dónde va el asunto, ¿no? Más adelante, cuando ganan, Palestina le está exigiendo la tierra, ¿no?, que le corresponde a ellos, y parece que al capitán se le olvidó o pasó por alto eso. También en el año 1914 hablan estas naciones, todas las naciones, por primera vez del sionismo político. Tienen la preocupación, hablan por primera vez, porque saben que lo que le ha pasado al judaísmo, que lo han desechado en toda Europa, y se plantean a que ellos se establezcan y retornen a su nación, a Israel, por medio de este pensamiento sionismo político, ¿no? Se plantan en las demás naciones a debatir estos temas, ¿sí? En Inglaterra, en este caso. Y en el año 1917, a Israel se le promete que van a hacer lo posible para que ellos vuelvan a su tierra. Claro, Europa ve que nadie lo quiere, que están de aquí para allá, se plantean, ¿no?, el sionismo político, esta ideología, y tratan de hacer de una manera u otra que vuelvan a su tierra. Pero todavía lo de Palestina queda en stand-by. Ganan, por ejemplo, el Imperio Británico con sus personas, con los árabes en Palestina, y se olvida de esta gente, ¿sí?, de los palestinos. Por lo tanto, pasa el tiempo y pasa el tiempo
Y los palestinos y los israelitas vienen poco a poco a la tierra, van entrando poco a poco, van retornando poco a poco. Hay una historia por Hell, que él dice que cuando llega a la tierra de Israel estaba desolada, no había mucha gente. Escasos dicen que habían 20.000 judíos, pero habían palestinos muchísimos, árabes habían muchísimos, ¿no? En la tierra de Israel. Por lo tanto, él vuelve, ¿no?, a debatir estos temas. Dicho sea de paso, los judíos fueron no simplemente creciendo en la lectura de la Torá, mayormente crecían como de una manera intelectual. Doctores, ya se estaba formando muchos doctores, médicos, o sea, de otro oficio en ese entonces muy interesante y muy importante. Ya se estaban dando, ¿no?, esa jerarquía, podríamos decir. Por lo tanto, los judíos comenzaron, ¿no?, aquellos judíos que tenían dinero, se cree, comenzaron a viajar a su tierra, a retornar a su tierra y a comprarle territorios a los terratenientes árabes que estaban en aquel entonces. Comenzaron a comprar territorio en la tierra de Israel. ¿Sí? El caso es, más adelante estalla la Segunda Guerra Mundial. 1942, más o menos, creo, estalló la Segunda Guerra Mundial. Y cuando se termina en el 1945, más adelante, en 1947, los palestinos están reclamando lo suyo. Recuerden que los palestinos le ayudó a los británicos, ¿no? Después, cuando lo ayudó, se quitaron los otomanos, el Imperio Otomano, empiezan a exigir su tierra, exigir lo suyo, ¿no? Yo lo exigía si fuera yo y tal. El Reino Unido, Inglaterra le pasa la pelota a la ONU. Ustedes saben lo que hace la ONU, ¿no? Y la ONU, por votación, dicen, a ver, ¿quiénes son los que están de acuerdo a que los israelitas vuelvan a retornar a su tierra y se establezcan ya como nación? Reino Unido estaba de acuerdo Estados Unidos, estaba de acuerdo unos cuantos países que no me acuerdo en sí, pero estaban de acuerdo unos cuantos, más que todo Inglaterra y los países más poderosos en aquel entonces, y dieron la independencia a que sea Israel independiente, nación soberana, en el 1947-48. En el 1948, David Ben Gurión lee, pues, y dice que Israel, ¿no?, es un estado, una nación independiente. Pero no simplemente eso, la ONU en ese decreto también habló acerca de Palestina y dijo que la nación de Israel se divida entre los palestinos y los israelitas. Se divida o sea, mitad, se dividan las naciones, ¿sí? Por lo tanto, vemos aquí que ya existe, ¿no?, Israel como nación, Palestina en su caso, ¿no?, la franja de Gaza, ustedes lo pueden ver ahí, donde ya aparece estos dos naciones, ¿no?, independientes. Pero los palestinos ya luego van a ser Hamas, ¿no? Este es un movimiento político, ya hemos dicho, de Palestina, y van a ser Hamas, y va a tratar, y va luego a desviarse de su ideología. ¿Qué es desviarse de su ideología? Tratar de utilizar ese grupo no simplemente para defender a lo suyo, no el Islam y todo eso, sino para terrorista, para educar terroristas y para atacar a Israel y para destruir a Israel. Y vuelvo y retiro, en video, en tiempos atrás yo dije que ellos no quieren hacer la paz, ellos quieren destruir completamente a esta nación Israel, ¿sí? Porque se le ha
dicho una y otra vez, Israel ha querido hacer el tratado de paz, ¿no? Como lo hizo con Egipto ya y con algunos países árabes, y cuando lo quería hacer en tiempos atrás, en días atrás, con Irán o Irak, pues se detona la bomba que Hamas, ¿no? Desde la Franja de Gaza empiezan a atacar a Israel, ¿sí? Entonces este es un conflicto que esperemos que lleguemos lo mejor posible bien y que no vayamos a más. Entonces 1948 se declara Israel como un estado, ¿no? Estado de Israel y también de Palestina, su parte. ¿Sí? El movimiento Hamas, ustedes lo ven aquí, ¿sí? Entonces es penoso lo que se está viviendo con el Medio Oriente, porque vuelvo y reitero, esto no afecta a todos, a todos. Hay algo que también quiero decirle cuando me ponga la cámara mejor. Me voy a poner la cámara, discúlpeme que yo sé que esto es extenso, ¿sí? Hay algo que quiero decirle antes de despedirme acerca también de la redención y de la guerra de Gog y Magog, cuando sucederá. Según la interpretación que se le da a la Biblia acerca de Gog y Magog, va a suceder en una festividad de Sukkot. Sukkot es una actividad clave, ¿no? Porque se reúnen, eso es lo que pasó después que Sukkot se terminó, los 8 días, la fiesta de Sukkot, atacan. Y esto es una profecía que hay. Dice que las naciones vendrán a Israel y adorarán a Dios junto en el monte Sión, ¿no? En Jerusalén. Y en Sukkot es que se da esa fiesta, donde las demás naciones son partícipes con Israel de adorar a Dios. Entonces pasa Sukkot un día después en Simchat Torah, ¿no? Cuando se celebra ya el cumplimiento de la lectura de la Torah, atacan, ¿sí? Por lo tanto, Gog y Magog, dice pues, Gog y Magog representando a Rusia, ¿no? Palestina, y Magog a los países árabes, pues dice que atacarán a Israel, ¿no? Pero estos saldrán victoriosos. Entonces vemos aquí, ¿no? Hay una interpretación según Maimónides acerca de la redención de Israel, y él dice: se dará de una manera natural. ¿Qué viene siendo de una manera natural? Cuando Israel sea restablecida, o sea, cuando Israel pues legalmente sea redimida de una manera natural a través de los políticos. Y por eso yo digo que estos religiosos antisionistas van en contra del movimiento de sionismo. Por eso, porque él dice que ellos dicen que el Mesías es el que tiene el derecho y no el hombre de ponerle el nombre Estado o independiente al pueblo de Israel. Dice que Israel, de momento, ellos dicen que Israel no es un Estado, que eso es el Mesías que tiene que ponerle ese nombre y los límites de los territorios. Por lo tanto, ya Israel, de momento, Palestina con su parte es un poco ya independiente, ¿sí? Bueno, pues hasta aquí ya di mi motivo y mi clase o este estudio. Hasta aquí ya lo vamos a dejar y vamos a seguir luego hablando quizá de este tema o de otro tema, ¿sí? ¿Qué le parece? Déjenme por favor en sus comentarios qué le pareció este breve resumen así corriendo. Y nada, yo espero que sigan bien y cada uno de ustedes estén bien, y nos veremos a la vuelta de la esquina. Shalom.